Claudio de Ramón es el invitado de esta semana. Juan Claudio es diplomático y escritor. Como diplomático, ha estado destinado en la Embajada de España en Ottawa, Canadá, y en la de Roma. Como escritor, colabora en medios como Letras Libres y The Objective, y ha publicado varios libros, como Diccionario de Lugares Comunes sobre Cataluña, La España de Abel, coordinado con Aurora Nacarino, y Canadiana, Viaje al País de las Segundas Oportunidades, del que hablaremos hoy. En nuestra conversación tratamos de la inmensidad y el paisaje canadienses, de la influencia de Pierre Trudeau en la evolución intelectual, de la importancia de esta figura política a la hora de lidiar con el secesionismo quebequés, del independentismo catalán y de cómo combatir su propaganda, de la memoria, de la dificultad de alcanzar consensos y la erosión de lo común en la sociedad española. Como siempre, gracias por seguir el programa. Puedes apoyarlo dándole a me gusta y suscribiéndote en YouTube, en tu app de podcast y en mi página web pacobeltran.com. Y ahora con vosotros, Juan Claudio de Ramón. Hola Juan Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Paco, ¿cómo estás tú? Muy bien. Oye, una cosa que te quería preguntar antes de empezar, porque ahí tengo 500.000 temas para hablar contigo, algunos que son muy particulares nuestros, comparados con otros invitados, ¿no? Pero bueno, lo primero que te quería preguntar, y sé que no es original porque te lo han preguntado muchas veces, o sea, ¿cómo haces para cuadrar el tiempo? Ya que estabas diciendo lo de la agenda, ¿no? ¿Cómo haces para ponerte todos esos sombreros, ¿no? De la diplomacia, porque tú eres diplomático, el escribir tus intervenciones en prensa, que también son time consuming, ¿no? O sea, ¿cómo haces la familia? ¿Cómo lo haces? Bueno, pues la verdad es que no tengo yo la sensación de ser capaz de compaginar todo tan bien como parece que da la impresión. Yo tengo, en primer lugar, mi trabajo de diplomático, ¿no? Que es el trabajo que me proporciona sustento, ¿no? Y al que me dedico en principio a tiempo completo. Y luego, es verdad, pues a ratos perdidos, ¿no? Escribo, ¿no? Soy escritor de domingo con conciencia de lunes, ¿no? Que decía Jaime Gil de Viedma, ¿no? Que también era otro escritor con un trabajo los de días laborables. Y luego tengo una familia, ciertamente. Bueno, pues con un poco de buena voluntad por parte de todos, renunciando a intentar hacerlo todo bien, ¿no? Pues, y sobre todo, bueno, pues con la comprensión de mi familia y en particular de mi mujer Magda, pues que me suele liberar a las mañanas de los sábados, por ejemplo, para que yo avance en mis proyectos literarios, pero bueno, tampoco, insisto que tampoco tengo yo la sensación de que consiga llegar a todo lo que me propongo. Oye, una cosa que lo que hacía referencia antes, que ya sabes por dónde voy, creo, una cosa que tenemos en común, que no es muy habitual, es esto de haber vivido, en mi caso todavía viviendo, haber vivido tanto tiempo en Canadá, ¿no? Que es un país que a veces yo creo que es, bueno, como todos quizá, ¿no? Como muy funciona por estereotipos en la mente de otros y bueno, es un poco desconocido si quieres, ¿no? A veces me planteo si hay algo que conocer. Depende del día, ¿no? Lunes, miércoles y viernes me lo planteo así y los otros días de otra forma, ¿no? ¿Qué ha sido para ti? Ya sé que es una pregunta muy amplia, llévala por donde te dé la gana, ¿eh? ¿Qué ha sido para ti los años que pasaste en Canadá, de los que creo que coincidimos un año, creo que debió ser tu último año en Ottawa, creo que ese es el año que coincidimos, pero no coincidimos, no nos conocimos allí, ¿no? Porque tú además has escrito un libro que a mí me parece fascinante, me gustó muchísimo, que se llama Canadiana, y tiene una portada preciosa con estas sillas de Muskoka que se llaman, ¿no? La pregunta es, qué aprendiste de Canadá o cómo te influyó Canadá tras tus viajes, que no son, como sabes, no tanta gente viaja tanto como tú, ¿no? Los canadienses no viajan, porque es un país gigantesco, ¿no? ¿Qué aprendiste o cómo te influyó? Y específicamente tras escribir el libro, ¿no? Que son dos momentos distintos. Bueno, pues Canadá, como dices, fue mi primer destino como diplomático, ¿no? Velé mis primeras armas allí en la embajada en Ottawa, lo cual es algo bastante atípico, ¿no? Para los diplomáticos jóvenes, porque normalmente nuestro primer destino suele ser
pues alguna plaza africana o asiática o centroamericana, ¿no? Lugares menos demandados, más incómodos, por una serie de circunstancias que no viene al caso de relatar, que tuvieron bastante de fortuito, pues yo acabo en Canadá, ¿no? Y paso ahí, pues como nos gusta decir a mi mujer y a mí, 4 años y 5 inviernos, porque el último año nos pareció el invierno tan atroz que lo contamos por 2, ¿no? ¿Y qué supuso para mí? Bueno, pues en principio, en primer lugar, supuso un periodo de, casi diría, de felicidad familiar y laboral, por el cual estoy muy agradecido, ¿no? Felicidad familiar, porque, bueno, pues yo llegué allí, mi mujer y yo llegamos allí como un joven matrimonio que tuvo ahí a su primera hija. Y creo que fuimos felices, ¿no? de la experiencia de vivir en Norteamérica, ¿no? Ya os podéis imaginar, ¿no? Pues ya sabes que la vida en Norteamérica es distinta de la vida en Europa, ¿no? Y tiene todas esas características del, pues eso, la casita suburbial con el patio, el jardín trasero, los parques, los grandes espacios, todo eso. Pues bueno, pues fue bastante maravilloso. Y luego, profesionalmente, la verdad es que disfruté mucho de mi trabajo en la embajada, que es una embajada pequeña, pero precisamente por eso pues tocaba muchos palos, ¿no? Yo era ahí el encargado de la sección consular en Ottawa y con lo cual ayudaba a los españoles en sus trámites, pero luego también era el consejero cultural y eso me permitió viajar por todo el país, ¿no? Entonces yo efectivamente me propuse conocer el país a fondo. No llegué a viajar al norte, que ya sabes que es un viaje, pues, además de carísimo, es que tienes que tener un buen motivo para hacerlo, porque en qué momento encuentra uno el pretexto para viajar casi al polo, ¿no? O a ese, Al polo, literalmente, porque está en la Sí, no, parte no. Nunavut arriba, ¿no? Exacto, ¿no? Pero las provincias, digamos, constituidas, esas todas las 10, ¿no? Son 10, ¿no? Ahora mismo estoy dudando, las visité todas y me empeñé en visitarlas todas, ¿no? Porque yo ya tenía en mente, pues, escribir algo sobre un país que efectivamente padece de un déficit de conocimiento, como dices tú, ¿no? Además, yo noté que Canadá me estaba empezando a interesar, o sea, me estaba empezando a educar también, ¿no? Por así decir, ¿no? Es importante en mi educación sentimental e intelectual porque me proporciona un modelo de comunidad política que a mí me parece pues eso, muy saludable, me parece importable para Europa y en particular para España, ¿no? Todos los problemas que hay de convivencia de lenguas y no tanto de culturas, ¿no? Pero sí de lenguas en España, pues me parece que hayan en Canadá una solución razonable. Descubro algunas figuras de su historia reciente que me apasionan, como es la de Pierre Trudeau, ¿no? El padre del actual primer ministro, y todo eso, poco a poco, bueno, pues ese cúmulo de vivencias biográficas y de aprendizaje intelectual y de la historia de este país, pues me proporciona el material para mi primer libro, que es Canadiana, ¿no? que es un libro que debo de confesar que efectivamente lo escribí los sábados por la mañana, ¿no? con el permiso de mi mujer, y debo confesar que hubo momentos en los que realmente pensé que no le iba a interesar a nadie. Y yo decía, bueno, ¿y a quién le va a interesar el nacimiento de la sanidad pública en Canadá, en la provincia de Saskatchewan, la huelga de doctores de Saskatchewan, o las rebeliones de mestizas en Manitoba, encabezadas por Louis Riel? Realmente hubo un momento en que me metí tan a fondo que dije, bueno, esto no tiene público y es una locura que me haya embarcado. Pero, bueno, pues finalmente, hombre, sin haber sido un superventas ni mucho menos, sí que creo que ha encontrado suficiente gente interesada y estoy muy contento de cómo ha ido, ¿no? El libro. ¿Qué feedback has tenido? Porque, a ver, yo aquí no soy objetivo para nada, ¿eh? Claro, porque yo reconozco que en cada página hay algo que yo he vivido personalmente. Cuando tú describes las nevadas, lo de los 5 inviernos, ¿sabes? Esos inviernos, eso es excepción, quizá no de agua distinto, pero menos 40 y esas cosas, pues, bueno, a ver, eso hay que haberlo vivido, ¿no? Pero muchas otras cosas también ves yo he visto también Canadá a través de tu libro, ¿eh? A pesar de vivir ahí.
y ves las diferencias, porque yo muchas veces veo también cómo de uniforme es la cultura, porque en general la cultura norteamericana tiende a ser muy uniforme también, tiene un cierto sentido, ¿no? Em, pero, ¿cuál es el feedback que te ha llegado en España, por ejemplo? Así, ¿me podrías decir muy brevemente en qué ha consistido el interés de una persona viviendo en España por tu libro y cómo ve Canadá? Yo me hacía la ilusión de que el libro podía tener interés entre los viajeros, ¿no? Entre la gente que pues, se dedica a hacer turismo por este país, que es un poco más, que está es un poco más desacostumbrado y que suele atraer a los amantes de la naturaleza, ¿no? Esta última consideración es muy importante porque otra de las cosas que para mí es Canadá es el encuentro con la naturaleza, ¿no? O sea, no podemos decir que España es un país bonito y tiene paisajes sin duda bonitos, pero desde el punto de vista estrictamente natural, no es un país espectacular, ni es un país donde la naturaleza predomine sobre la cultura, ¿no? Más bien al revés, ¿no? Esto es un poquito extensible a toda Europa. En cambio, en Canadá ocurre lo contrario, ¿no? Y más que en Estados Unidos, ¿no? Es la naturaleza la que predomina sobre la cultura y para mí, en un aspecto, digamos, puramente geográfico, ¿no? La extensión, ¿no? Los distintos tipos de paisaje, y en un aspecto también climatológico, ¿no? Como dices tú, ¿no? Entonces, digamos que Canadá es la experiencia bucólica de mi existencia, ¿no? Yo, pues, o romántica, si quieres decir, ¿no? Pues entonces yo descubro la belleza del invierno ahí, ¿no? Porque, bueno, pues claro, es que es un invierno como el que sale en los cuentos, ¿no? Pues de un universo, pues eso, transfigurado por la nieve, un frío pelón, pero que al mismo tiempo tiene algo de tonificante, de algo no sé, algo de euforizante, ¿verdad? ¿No? Ese frío de Canadá, ¿no? Luego la llegada de la primavera, porque claro, si hay, la primavera tiene mucho más sentido y produce un sentimiento mucho más intenso cuando has pasado 5 meses de frío, de nieve y de barro, ¿no? No es en absoluto lo mismo, ¿no? El sentimiento que te embarga da un salto cualitativo. Entonces, los lagos, las montañas, el otoño también, es un otoño pues también como deben ser los otoños, ¿no? Un otoño que es una especie de carnaval de rojos, de amarillos, de marrones. Yo creo que esa parte en el libro estoy satisfecho de cómo la cuento y creo que la gente que lo ha leído me dice que está bien trasladada y que les induce a viajar allí para conocer todos esos paisajes, ¿no? Y luego la segunda parte que más llama la atención es la política, ¿no? Evidentemente todos los paralelismos que hay entre la peripecia histórica de Canadá en el siglo XX y la española, ¿no? Nuestras respectivas crisis de unidad nacional, los desencuentros entre territorios y que en definitiva se resumen en el paralelismo entre Quebec y Cataluña, ¿no? Eso ha interesado bastante, ¿no? El análisis en paralelo que yo hago y yo sabía que iba a interesar y por eso, si recuerdas, el epílogo de mi libro está dedicado fundamentalmente a analizar, o sea, a comparar Quebec y Cataluña, ¿no? Es un epílogo que yo llamo epílogo para españoles, ¿no? Bueno, yo no puedo recordar así en los últimos, digamos, 40 años o algo así, una figura que ha sido tan importante, ¿no? En el panorama político canadiense como la de Trudeau padre, el padre del actual primer ministro, ¿no? ¿Tú qué destacarías? Tú que has escrito mucho sobre Trudeau, escribes en el libro y en otros lugares, ¿no? ¿Qué destacarías de la figura cómo le contarías a alguien lo que fue Trudeau en el largo tiempo que llevó, que estuvo en el gobierno? Y, una pregunta, otra pregunta también, llevándolo casi a la comparación con España, ¿no? ¿Tú crees que en España nos ha faltado un Trudeau? Y con esto, a lo que me refiero exactamente, porque aquí hay tantas semejanzas entre, ya que has mencionado Quebec y Cataluña, resto de España, resto de Canadá, ¿no? Hay tantas semejanzas como diferencias que son también muy importantes, ¿no?
el Trudeau al que me refiero con nos ha faltado un Trudeau, es ese Trudeau, tú recuerdas, creo que también lo mencionas en el libro, esa imagen del Trudeau, la historia nos ha legado a la imagen del Trudeau desafiante, ¿no? Un tío echado para adelante, un tío con arrojo y que se enfrenta sobre todo al nacionalismo de su provincia natal, ¿no? Porque era de Quebec. Y concretamente hay una imagen que a mí me gusta mucho y es muy conocida, que es el desfile de la fiesta del Día de San Juan Bautista, ¿no? Que es una fiesta grande en Quebec. Entonces él está en Montreal en 1968, justo antes de las elecciones que él acabará ganando, ¿no? Y allí, claro, se enfrenta, como ya era un federalista, por decirlo así, ¿no? Entre comillas, o sea, alguien que partidario de la Unión de Canadá. Entonces a los secesionistas en Quebec no les hacía mucha gracia la figura de Trudeau, ¿no? Entonces allí protestan y le empiezan a lanzar de todo en el desfile, ¿no? Porque él está entre las autoridades, botellas y piedras y esto y lo otro. Y mientras sus ayudantes lo quieren proteger y tirarlo para atrás, vámonos de aquí, ¿no? El tío se planta ahí con una cara desafiante, estoy viendo esa foto, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Mientras los secesionistas le dicen Trudeau poteux, ¿no? O sea, a la hoguera con Trudeau, ¿no? Y el tío se planta, esa imagen, da la vuelta a Canadá, si podemos hacerlo de dar la vuelta al mundo, y el tipo, unos meses después, gana las elecciones por landslide, como se dice, ¿no? Por goleada. ¿Tú crees que una figura así ha faltado en España? Bueno, primero expliquemos un poco a quien no lo sepa quién es Pierre Trudeau. Efectivamente, Pierre Trudeau es quizá una de las figuras del siglo XX que mejor resumen la idea del intelectual político o del político intelectual, ¿no? Ahora esos mundos están bastante separados, ¿no? Pero bueno, y siempre lo han estado realmente, ¿no? Pero de vez en cuando se juntan en una misma persona el atributo de un, pues eso, de un pensamiento propio y capacidad de ponerlo por escrito, con una vocación política y con una capacidad de arrastre de masas importante, ¿no? Entonces, Trudeau, que se llamaba, es importante recordarlo, Pierre Elliott Trudeau, ¿no? Tenía el primer nombre francés, el segundo era inglés, era una de esas personas, ¿no? Y en su juventud había sido un nacionalista quebequés, ¿no? Y luego, bueno, al arrimo de sus viajes por el mundo y de su propia educación, pues muta en un federalista canadiense. Y el destino le pone al mando del gobierno federal en el mismo momento en el que sus antiguos compañeros están protagonizando la intentona separatista en Quebec, ¿no? Con lo cual es muy interesante porque él se enfrenta a quienes habían sido sus amigos y eran sus compañeros de generación, que están, digamos, en la tesis opuesta, ¿no? En la tesis de que Quebec debe separarse de Canadá. La tesis de Trudeau es no. Quebec lo que tiene que hacer es quedarse en Canadá y reclamar Canadá como propia y usarla como plataforma para lanzarse al mundo. A mí me interesa mucho porque efectivamente Trudeau se enfrenta a dilemas a los que se enfrentan los políticos españoles, ¿no? La idea de intentar acomodar, ¿no? La idea de intentar una transacción con los líderes federalistas o la idea de transformar el país y salvar su unidad sin ceder, ¿no? A las pretensiones pues eso, de un nacionalismo que también juega a la ambigüedad, que también lo que busca son vías intermedias, el gradualismo, ¿no? Lo que llaman en Quebec l'étapisme, ¿no? Ir etapa a etapa, ¿no? Esto lo inventan ellos, luego lo copian aquí, el PNV, CIU, ¿no? En España, ¿no? Y entonces muchas de las propuestas que se le ofrecen a Trudeau son parecidas a las que se nos ofrecen a nosotros, ¿no? Dicen, no, vamos a hacer un país binacional, vamos a hacer una comunidad de comunidades. Y Trudeau dice, no, miren, aquí la solución es un federalismo inclusivo, ¿no? Canadá va a ser una nación que hable inglés y que hable francés. Y además vamos a canalizar todas estas tensiones a través de una reforma constitucional, que en su caso es algo más que una reforma constitucional, es un verdadero momento constituyente, porque Trudeau lo que hace es crear una nueva constitución, que es la vigente, que es la de 1982. Un poco antes, liderando, digamos, la victoria del no en el primer referéndum que hay en Quebec, que es en el año 81. ¿no?
Y lo hace además, pues eso, pues con un carisma y con un coraje tremendo, ¿no? Pues que se resume bien en esa imagen que tú dices, ¿no? Cuando él se niega a abandonar el balcón sobre el cual están lloviendo piedras, ¿no? Y además el locutor dice, Monsieur Trudeau veut rester sur place, ¿no? Dice, el señor Trudeau se quiere quedar donde está, ¿no? Y se sacude a la mano de su colaborador, ¿no? Y le dice, no, yo me quedo aquí. ¿Cómo no va a poder un primer ministro presidir un desfile en su ciudad natal? ¿Qué es esto? ¿No? Y sí, tiene varios momentos de esos a lo largo de su carrera. Y es una persona que me interesa mucho precisamente porque se opone a la solución fácil, que es sencillamente ir, pues eso, tú vas desagregando un poco el país y al final lo que te queda es una especie de lo que él llamaba una confederación de centros comerciales, ¿no? Él decía, no, tenemos que ser un país unido y fuertemente inclusivo de su pluralidad interna, ¿no? Que en el caso de Quebec, de Canadá, radica en el hecho de que hablan dos lenguas, ¿no? El inglés y el francés. Por tanto, como sabes, él estaba totalmente volcado sobre la idea de proteger los derechos lingüísticos tanto de la minoría francófona en el seno de Canadá como de la minoría anglófona en el seno de Quebec, ¿no? Y esta es la tesis que él realmente consigue trasladar a su pueblo y materializar en una ley, ¿no? No era la más fácil, la más transitable y tampoco era la más popular en el momento en el que él lo hace. Y yo creo que lo hace bien. Y entonces ya desembocando en lo que dices, que bueno, es que si nos falta un Pierre Trudeau en España, yo creo que sí, ¿no? Mi primer artículo en prensa hace ya, pues no sé si 9 o 10 años, precisamente se llamaba ¿Dónde está nuestro Pierre Trudeau? ¿No? Esa persona que proponga no tanto una solución a nuestros problemas territoriales, sino una superación de nuestros problemas territoriales basándose en una idea nueva de país y de país mejor, ¿no? No en la idea de irlo desmontando poco a poco. Hemos tenido, debo decir, de todas maneras, resistentes tan valientes o incluso más valientes, porque en España ha llegado a haber la amenaza terrorista, llegó a ser mucho más grave que en Canadá, que Trudeau, pero siempre en la sociedad civil, ¿no? Es verdad que ninguno de ellos ha sido nunca presidente de gobierno, ¿no? Más bien, desde el gobierno se ha tendido más bien a la claudicación y a mirar para el otro lado, ¿no? Cosa que es exactamente lo que Trudeau no hizo. Sin embargo, también hay una que me gustaría enlazar con algo que te leí en una entrevista, creo que hace un par de años o algo así. Por lo que decía antes, hay similitudes que son muy importantes y hay diferencias también importantes. Una cuestión que es muy típica, como sabes, muy típica, que determina mucho la política en Canadá, casi lo que más determina es la cuestión del multiculturalismo, ¿no? Entonces, la cuestión de la política multicultural también lleva el sello de Trudeau, como tantas otras cosas, ¿no? Coincidió también la llegada de Trudeau al gobierno con un cambio en la política migratoria canadiense que hasta los 60, bueno, privilegiaba a europeos, por ejemplo, ¿no? Mientras a final de los 60, creo que es una política de Pearson, se abre, digamos, en un sentido que no va a tener en cuenta origen y cultura y etnia a la hora de privilegiar los inmigrantes, ¿no? Esto cambia el país de arriba abajo. Aquí hay también creo que es del 74, algo así, no recuerdo bien, principios de los 70, la ley de multiculturalismo, que, como conocerás también, hay mucho cinismo en el país, sobre todo por parte de los secesionistas, que creen que Trudeau se inventó esta historia de que en el país tenía que haber iba a ser un país oficialmente bilingüe, pero iba a haber muchas culturas, ¿no? Y creen que se lo inventó o lo organizó de tal manera para que se diluyera esta idea de país binacional, ¿no? Esto aquí ya las diferencias no sé muy bien cómo comparar con el caso de España. Pero lo que decía antes de esta
esta cosa que me gustaría citar de una entrevista que hiciste hace un tiempo, en el que un poco tocabas todos estos palos, ¿no? Decías, creo que si la nación española se desprende de cualquier resabio castellano céntrico que le quede, que a alguno le queda, puede ser una nación política en la que se sientan cómodos todos los españoles, con independencia de cuál sea su lengua. Siempre digo que es mejor idea una nación plurilingüe que un Estado plurinacional. Estoy sacando un poco de contexto, pero tú puedes dar el contexto de tu entrevista. ¿Qué quieres decir con todos estos elementos? ¿Qué quiere decir la comodidad? Porque en los que estamos en el campo, como es el caso de ambos, en un campo constitucional respecto de la cuestión catalana, emplear términos como la comodidad, normalmente esto no es muy habitual, ¿no? Como sabes, siempre Félix Ovejero habla de estas cosas, habla de la comodidad como diciendo, es que España no es un sofá, ¿no? O sea, aquí no se trata de sentirnos cómodos, ¿no? Se trata de otra cosa, ¿no? Pero bueno, ¿podrías explicar un poquito lo que quieres decir con esto que he leído? Lo primero es mi negativa tajante a considerar ni siquiera en el plano de los principios la idea de un Estado plurinacional, ¿no? Es decir, yo creo que no es que lo crea, es que lo sé con seguridad. Eso es la antesala de la disgregación y estoy convencido, ¿no? Los que nos proponen la plurinacionalidad a veces, o sea, puede que sea un compromiso insincero para avanzar en la independencia, pero los que lo creen sinceramente una solución asumen que en la conversación pública es posible desambiguar el término para que unas veces signifique nación política y otras veces signifique nación cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues Cataluña, País Vasco, Galicia serían naciones culturales y la nación política sería España. Pero es que eso no es posible, quiero decir, porque desde la Revolución Francesa la nación es siempre nación política, ¿no? La nación cultural es una planta de invernadero académica que no existe fuera de los libros de ciencia política, ¿no? Eso es una de mis tesis fuertes, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Bueno, pues si no podemos ser un Estado plurinacional, además por otras razones, quiero decir, porque Estado y nación, cuando el Estado es democrático, están totalmente entramados, ¿no? Quiero decir, nacionalidad significa ciudadanía, ¿no? Si tú admites más de una nacionalidad, estás admitiendo más de una ciudadanía. Un imperio puede ser plurinacional, un Estado democrático no, ¿no? El Estado-nación no es el Estado que contiene una nación, sino el Estado que trama, crea, teje su propia nación de ciudadanos libres y iguales, ¿no? Pero bueno, ciertamente lo que no podemos es soslayar el hecho de que en España se habla más de una lengua, ¿no? Y que además algunas de esas lenguas distintas del español pues no solamente tienen una implantación territorial importante, sino que además generan sentimientos de pertenencia, ¿no? Entonces yo lo que digo es que el Estado tiene que aprender a hablar esas lenguas también, ¿no? Pues la idea de una nación, un Estado-nación plurilingüe como alternativa a la idea de un Estado plurinacional de pequeñas naciones lingüísticas, ¿no? Esa es un poco mi tesis. Significa eso, pero claro, también lo que yo defiendo últimamente, y es en donde converjo con gente como Félix, es que eso ya es lo que tenemos, ¿no? Quiero decir que la nación española del 78 ya es, o ya prefigura bastante, una nación política que es inclusiva de sus lenguas, ¿no? Entonces, yo no es que diga hay que acomodar a los hablantes de lenguas cooficiales, sino que les estoy intimando a que se sientan cómodos ya, porque realmente la nación española del 78 no, pues eso, no es un lugar incómodo donde estar. Quiero decir, o sea, que yo lo que intento es expresar la idea de que lo que hemos construido en los últimos 40 años ya se parece bastante a ese sofá donde nos podemos sentar todos, ¿no? O sea, por tanto, no te creas que cuando yo hablo de eso hablo de acomodar más de lo que ya están. No, lo que quiero decir es que no podemos prescindir de la idea de una nación política, que esa nación política tiene que hacerse cargo de la pluralidad lingüística del país y que eso ya está bastante armado, ¿no? Que siempre se puede
mejorar, pero que sin duda vamos en el buen camino, ¿no? Y que al revés, últimamente lo que más digo es que hay que cuidar el otro elemento, el elemento de comunidad, ¿no? O sea, si la comunidad española no abarca sus diferencias internas, entonces no es una comunidad justa, pero si no cuida también los elementos comunes, entonces no es una comunidad, que es el momento en el que estamos. Estaba siendo abogado del diablo, también te tengo que decir. Que es un papel que me arrogó No, bastante. pero está bien porque a veces, digamos, mi discurso genera un cierto malentendido en el sentido de que la gente cree que yo estoy intentando o yo estoy sugiriendo que hay que avanzar más en términos de reconocimiento de la pluralidad española. No, yo creo que ahí quedan algunas cosas de matiz, de detalle, al revés. Lo que me preocupa últimamente es el reconocimiento de los elementos culturales, ¿no? de los elementos comunes de nuestra comunidad. Pues ahí quería ir con... Esto es más reciente, creo que tuviste un debate con nuestro amigo Nacho Molina, y hablasteis sobre calidad democrática, hablasteis de muchas cosas en realidad, ¿no? Pero estaba viendo recientemente la entrevista o el debate que teníais, el diálogo que teníais, y la cuestión de la calidad democrática es algo que a mí me interesa particularmente y me preocupa. Tú, si entendí bien lo que decías allí, básicamente hacías ahí una especie de condicional, ¿no? Si aguantan las instituciones liberales, no tenemos que preocuparnos demasiado. Allí donde resisten, creo que dabas los ejemplos de Trump, etcétera, ¿no? Si las instituciones liberales representativas resisten, bueno, la democracia va a resistir, ¿no? Tú dirías, pasados unos meses, o no recuerdo muy bien la fecha de este debate que tenías, ¿tu diagnóstico sería distinto ahora, dado que la polarización continúa, el enfrentamiento se incrementa, etcétera? Yo sigo manteniendo la tesis que sostuve en ese debate con Nacho, ¿no? Creo que la democracia representativa aguanta lo que le echen mientras siga siendo representativa, mientras siga siendo liberal, ¿no? Cuando hablamos de crisis de la democracia liberal, tenemos que enfatizar el hecho de que lo que está en crisis es el componente liberal, es la institucionalidad liberal de las democracias, ¿no? Porque quien la pone en jaque lo que plantea es otro tipo de democracia, ¿no? O sea, una democracia más auténtica, una democracia plebiscitaria, una democracia pues, popular, como lo quieras llamar, ¿no? No mediada, pues eso. Pero no la democracia que practicamos y que, en mi opinión, ha pasado el test de la historia, que es la democracia liberal. Trump es un buen ejemplo, ¿no? Yo creo que, bueno, han pasado 4 años, ha habido muchísimas tensiones, pero las instituciones diseñadas por los padres fundadores de Estados Unidos pues han aguantado, ¿no? ¿Por qué han aguantado? También, eso es una cosa interesante, ¿no? Pues bueno, pues han aguantado porque la nación americana o la nación estadounidense existe. Entonces aquí ahora vuelvo a lo de antes. Cuando un país se desnacionaliza, no solamente se pone en peligro su unidad territorial, que si me apuras incluso es menos importante, también se pone en cuestión la calidad de sus instituciones y la neutralidad de sus instituciones, porque las instituciones dependen también de un tipo de fidelidad hacia ellas por parte de los políticos y de los ciudadanos que trascienda la fidelidad a la tribu o al partido. Es decir, volviendo a Trump, Estados Unidos, digamos, no se ha metido en una crisis gordísima y con ella al mundo entero, porque un señor llamado Mike Pence, el 6 o el 7 de enero, no recuerdo qué día exactamente, decide que su fidelidad es con la Constitución y no con el Partido Republicano o con su jefe político, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, la democracia liberal aguanta, ¿no? Pero si tú dejas de tener ese sentimiento de lealtad pues eso, a la nación por encima de tu clan político o de tu comunidad lingüística, entonces todo eso se desmorona,
¿no? Mantengo lo que dije en el debate. Yo creo que mientras las instituciones resistan, resiste la democracia. Pero ciertamente no son indestructibles. Es decir, hay momentos en los que se vienen abajo, ¿no? Eso en Europa ya ocurrió en los años 20 y 30, ¿no? Nuestros primeros experimentos de democracia constitucional en Europa pues cayeron uno después de otro. Entonces, bueno, pues después de la guerra, las constituciones que hicieron, pues reforzar, ¿no? Apuntalar, poner contrafuertes a las instituciones. Yo creo que por ahora aguantan, ¿no? Soy poco apocalíptico en ese sentido, ¿no? Si algún día Marine Le Pen es presidenta de la República Francesa, pues habrá que confiar en lo mismo, en que las instituciones republicanas lo soporten, ¿no? Pero y centrándolo, el debate es ciertamente muy interesante en la comparación con los años de entreguerras. Y en España podríamos hacer, y no sé, primero en hacer esta comparación, y retrotraernos, si quieres, a estos últimos años de la República, por ejemplo, ¿no? Este ambiente guerra civilista. ¿Tú crees que es demasiado apocalíptico hablar de ambiente de guerra civilista? ¿Tú crees que las instituciones españolas están lo suficientemente enraizadas como para aguantar el continuo, en mi opinión, rebasar las líneas rojas? Porque hay muchas de estas líneas rojas que anteriormente no se habían rebasado ni por gobiernos de izquierdas ni de derechas, ¿no? Entonces, hoy mismo creo que había una carta de los jueces, de las asociaciones mayoritarias de jueces que envían a la Comisión Europea diciendo o pidiendo que la Comisión de alguna forma intervenga o esté vigilante porque peligra la separación de poderes en España. Quiero decir que no es un partido marginal o algo así quien hace esto, ¿no? Entonces, hay muchos de este tipo de ejemplos, ¿no? ¿Tú crees que las instituciones liberales y representativas en España pueden aguantar estos embates? Bueno, por ahí tienes un ejemplo de una institución que se defiende, ¿no? Quiero decir, ahí tienes unos jueces que no se están quedando quietos y que se están revolviendo contra los no querría dar una opinión tajante, ¿no? Pero contra la percepción que tienen ellos de que se les está maniatando o de que se les está invadiendo el terreno que constitucionalmente les pertenece, ¿no? Así que ya ves que las instituciones pues tienen también... saben decir esta boca es mía, ¿no? Y en España es cierto que bueno, hay motivos para estar preocupado, pero sobre todo por el hecho de que las instituciones quizá españolas son débiles, ¿no? No voy a decir débiles en sentido absoluto, ¿no? Pero sí débiles en un sentido relativo, porque están muy vinculadas a los partidos políticos, ¿no? O sea, los partidos, vamos a ver, por decirlo de otra manera más sencilla, los partidos políticos en España tienen demasiado poder, ¿no? O sea, tienen más poder sobre las instituciones del que deberían, ¿no? Y eso empieza a ser un problema. Comparto esa idea, ¿no? Y deberíamos tener los mecanismos para ceñir el papel de los partidos políticos y garantizar la independencia de algunas instituciones que deberían estar al margen, ¿no? El ejemplo más claro es el del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Pues yo participo de la tesis que creo que es casi un clamor en la sociedad civil de que deben elegirse los jueces al margen de las cuotas de los partidos políticos. Esto no quiere decir que no tengan a su vez que pasar un refrendo parlamentario, ¿no? Pero hay maneras de hacer eso evitando, digamos, la designación partidista, ¿no? que es en lo que estamos ahora, ¿no? Entonces, lo que es cierto para todas las democracias liberales es cierto también para España, ¿no? Su salud democrática depende del vigor de sus instituciones. Y en España, al contrario que en otros países, quizá el peso que tienen los partidos políticos las pone un poco más en jaque o las hace que zozobren más de lo estrictamente necesario,
no podemos hablar de la tiranía de ningún partido en concreto, ¿no? Las instituciones se defienden, los periódicos denuncian los abusos, quiero decir, seguimos en una democracia liberal en este momento. En un ambiente como el que tenemos concretamente en España, hoy, con lo que estamos hablando, ¿no? Pues ese fundamento o ese tembleque, si quieres, que le entran a las instituciones o no, resisten o no. Y lo que ya llamaba antes lo del guerra civilismo, violencia política, que hacía bastante tiempo que no la veíamos fuera de los lugares en los que desafortunadamente era muy habitual, País Vasco, etcétera, ¿no? Bueno, pues parece que se está extendiendo una gresca política que no era tan habitual, ¿no? O no era nada habitual en España, ¿no? Entonces, ¿qué espera o cómo puede jugar algo de lo que tú has hablado mucho, yo hablo mucho también, el centro liberal? El centro, estoy pensando en un partido, pero no necesariamente eso se circunscribe a un partido, porque yo creo que esta idea del centro liberal es independiente de partidos, y antes de que hubiera un partido que se reclamara de centro liberal, pues había liberales y centristas en varios partidos, ¿no? ¿Cómo puede jugar un centro liberal en estas circunstancias de polarización, de achicar el espacio de centro, etcétera, ¿no? Vamos a ver, esto del guerra civilismo, que efectivamente algo hay de eso, es otra de las consecuencias de la desnacionalización del país. Es decir, si tú no educas en un gran relato comunitario, entonces lo que te quedan son bloques tribales comandados por gente hiperpolitizada, ¿no? Que chocan unos con otros, ¿no? Porque no se reconocen parte de la misma nación, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Esa es, digamos, la nota grave. La nota menos grave es que siempre estamos hablando de un guerra civilismo menos dramático que los años 20 y 30, primero porque no hay una miseria que empuje a la gente a la violencia, segundo porque vivimos en sociedades posteroicas donde la gente realmente no va a morir por sus ideologías, ¿no? Bueno, pues puedes insultar gravemente en Twitter, en las redes sociales, pelearte con tus amigos, tu cuñado, tal cual, pero no coges y le matas, ¿no? O sea, realmente los instintos violentos están mucho mejor, mucho más amortiguados ahora que antes, eso también hay que tenerlo en cuenta, y que hablamos de guerras culturales o de una guerra civil fría, si quieres, pues en sentido metafórico, ¿no? Porque guerra como tal no hay riesgo de que haya, ¿no? Lo que sí que hay es un riesgo de un marasmo general del país, de que no se hagan las reformas, de que no nos pongamos de acuerdo en nada y entonces, como consecuencia de esa parálisis, pues el país se empobrezca, todo esto, ¿no? Pero también, aunque parezca obvio, yo sí que quiero decir que no creo que estemos al borde de una violencia generalizada, ¿no? Que es lo que podría implicar el término guerra civilismo si no lo acotamos bien. Te puedo interrumpir un momento, Juan Claudio, pero a lo que me refiero con guerra civilismo, que como te digo, no es una expresión que se utiliza. Yo la he utilizado aquí, pero muchas otras personas la utilizan, ¿no? No iba tanto por el tema de la violencia de las bandas, de las mafias que matan al oponente político, tipo Alemania entre guerras o España en los últimos años de la República, etcétera, ¿no? Sino por el hecho de cosas como que hace unos cuantos años, no tan lejos en el tiempo, el hecho de que ciertos partidos no pudieran ir a ciertos sitios a hacer campaña, no me refiero solo a lo de Vox, pasó con Ciudadanos, ha pasado en Cataluña, pasó en el País Vasco. Ciertos partidos no pueden ir a ciertos sitios, hubiera sido considerado un escándalo político. Esa es una de las líneas rojas a las que yo me refería, ¿no? Ahora esto está extendido, ¿no? Parece por toda España, parece, ¿no? Entonces, es una cosa que me preocupa, el hecho de que cuando tú mueves la línea roja, al final ya no tanto las élites que siempre responden a incentivos electorales, incentivos de todo tipo, sino los ciudadanos nos estemos acostumbrando a que esa línea roja se ha desplazado. ¿Cómo la volvemos atrás? ¿Cómo podemos volver a pensar
que ciertas cosas son escandalosas en un sentido democrático, ¿no? A eso es lo que me refería con guerra civilismo. No, y ya te he entendido, Paco, ya sé que o sea, el término guerra civilismo es moneda corriente en estos debates, ¿no? Te he entendido bien y lo que dices es ciertamente muy preocupante y comparto contigo ese escándalo que uno siente cuando ve que algunos partidos políticos pues, no pueden ir a dar un mitin o necesitan protección policial para hacerlo. Bueno, lo que hay que hacer es denunciarlo una y otra vez. Quiero decir, o sea, una de las instituciones de la democracia liberal es la sociedad civil, articulada en focos de opinión, en prensa, en blogs, y lo que hay que hacer es pues conseguir que esas cosas no se toleren, ¿no? Y que se denuncien, ¿no? Cierto, claro, en España se denuncia poco o se denuncia con la boca pequeña. Precisamente de nuevo volvemos, ¿no? Vamos girando por el poder que tienen los partidos de conformar el sentimiento de pertenencia de las personas, ¿no? O sea, si mi partido no ha dicho nada, entonces yo tampoco voy a decir nada, ¿no? O si esto le pasa solamente a los del otro partido, entonces tampoco voy a decir nada, ¿no? De nuevo, educar en lo común, educar en la idea de pertenencia conjunta y de que no hay calles que sean de unos y barrios que sean de unos y barrios que sean de otros, ¿no? Toda esa idea es fatal. Pero bueno, vuelvo a lo de antes, ¿no? Lo que está en crisis en España es el sentimiento de comunidad. Y todos los problemas de los que estamos hablando se derivan de ese problema de problemas, ¿no? Por así decirlo. ¿Tú crees que eso también afecta a otra cosa de la que tú has hablado bastante, que es esta cuestión de los consensos, ¿no? Yo creo que sí, evidentemente, el consenso mayor de los que determina cómo vivimos en España, cómo hemos vivido los últimos 40 años, el consenso de la transición, ¿no? Tú has hablado mucho de esto también. Y creo haberte leído o escuchado que tú has dicho que ese consenso, ese gran consenso, se perdió, ¿no? ¿Cómo se pierde el consenso así, ¿no? Y cómo se puede recuperar, ¿no? Y específicamente, yo creo que si consensos en los años 70, en los 80, eran muy, muy importantes para lograr, para sacar a España de una determinada situación de crisis y llevar a lo que es ahora, yo creo que esos consensos siguen siendo necesarios, ¿no? Entonces, tú que si pudieras destacar o señalar uno, dos, tres de esos grandes consensos que crees que España necesitaría, ¿cuál serían y qué nos impide tenerlos? Yo ya te apunto uno de los varios que pienso que sería la educación. Tú también has hablado de esto, ¿no? Entonces, ¿por dónde iría la cosa? Vamos a ver, el consenso sobre la transición y su valoración positiva o negativa es fundamental, porque es el consenso de consensos, es el consenso fundacional del país, ¿no? Yo lo que creo es que España presenta un caso singular en el contexto europeo, ¿no? Cuando tú viajas por Francia o por Italia o incluso por Alemania, lo que tiene son democracias constitucionales con constituciones de posguerra que están fundadas sobre un relato de liberación, ¿no? Este país cayó en las garras del nazismo o del fascismo y nos liberamos de él y nos hemos erigido en democracia liberal. Bueno, ese relato tiene algo de mitológico, ¿no? Porque ciertamente la liberación de Europa del fascismo se hizo con tanques americanos, ¿no? Quiero decir, hizo falta desembarcar en Normandía, ¿no? Y ningún país se liberó solo, ¿no? Y no solamente ningún país se liberó solo, sino que alguno realmente pues, combatió del lado malo, ¿no? Quiero decir que toda Europa, digamos, enfermó, ¿no? de esa lacra y, bueno, pues ahora han construido democracias constitucionales fundadas sobre el relato de una sanación, ¿no? de esa lacra que fue el fascismo o el nazismo mediante la derrota, ¿no? del fascismo, ¿no? del ajusticiamiento de sus jerarcas, del fin violento de muchos de sus dictadores, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué pasa con España? En España eso no está. ¿Por qué? Porque Franco ganó la guerra, porque el franquismo se consolidó
jurídica y sociológicamente, ¿no? Y porque llega la transición, ¿no? Y realmente, y sobre todo, y porque además había habido una guerra en la que constan, ¿no? Y son memoria vivida de muchas personas atrocidades por los dos bandos, ¿no? Con lo cual tú no podías tener un relato de liberación. En España no tenemos un día de la liberación, un día en el que pues eso, colgamos a Franco, ¿no? No, Franco se nos murió en la cama y además, bueno, pues después de unos años de una crueldad criminal, lo cierto es que el franquismo como sistema pues, se consolidó sociológicamente. No, o sea, se había legitimado por la vía de los hechos, nos guste o no admitirlo. Entonces, lo único que se podía hacer para fundar una democracia era acordar un relato de reconciliación. O sea, dos Españas en guerra se reencontraban, ¿no? Y fundaban una democracia, ¿no? Y ninguna de esas dos Españas era más auténtica o más legítima que la otra, ¿no? Y ese es el gran triunfo de la transición y a mí me parece una cosa absolutamente admirable, me parece una gesta del espíritu realmente, ¿no? Porque hizo falta mucha generosidad, hizo falta muchísima altura de miras, muchísima sabiduría política, ¿no? Para hacerlo. Y funcionó, ¿no? Entonces nosotros tenemos un día de la reconciliación, no tenemos un día de la liberación. Buena parte del resquebrajamiento de ese consenso proviene, o yo interpreto que proviene, del deseo de parte de la izquierda de tener a deshora, ¿no? Un relato de liberación, ¿no? La idea de que los españoles pues también derrotamos a nuestro fascismo, ¿no? Pero claro, es que intentar hacer eso en 2020, 2021, pues lo que implica es travestir de fascista a medio país, ¿no? Y claro, es que eso es profundamente perturbador de la convivencia. Porque tú, si quieres ser antifranquista en 2021, tienes que inventarte que todavía hay franquistas, ¿no? Porque si no, ¿a quién vas a derrotar, ¿no? Y de ahí el uso y el abuso, digamos, de la categoría de facha para definir, o de fascista para definir al adversario político. Yo pertenezco a una generación, que es la generación que nace en el año 82, ¿no? Pues de personas que viven a gusto, y no necesariamente por tener una biografía familiar en ese sentido, sino que sencillamente viven a gusto con la idea de que sus abuelos, ¿no? Decidieron reconciliarse y no saldar las cuentas, ¿no? Al céntimo, no sacarse los ojos en un ajuste de cuentas, sino sencillamente fundirse en un abrazo y perdón. A mí ese es un relato que me emociona, creo que hicieron muy bien y quiero mantenerlo, pero lo que yo percibo es que a mucha gente lo que quiere es cambiar ese relato por otro, ¿no? La transición en realidad fue una claudicación más, ¿no? El régimen en el que vivimos es criptofranquista, ¿no? Es una continuación del franquismo por otros medios y lo que tenemos que hacer realmente es tener por fin nuestro momento de la liberación, ¿no? Yo creo que esto es una fantasía que es muy perniciosa, ¿no? Con lo cual, lo que tú dices en los consensos, bueno, pues primero habría que intentar preservar este consenso que durante 20 o 30 años funcionó, que es el consenso en torno a que la transición estuvo bien hecha y que es algo de lo que estar orgullosos, ¿no? Y sobre ese construir un nuevo consenso territorial, que es fundamental y que tiene que provenir de la constatación de que España es un equilibrio entre las culturas propias de cada territorio y una cultura común, ¿no? Acrisolada a lo largo de 5 siglos de convivencia en un mismo estado, ¿no? Y que no se puede echar por la borda, ¿no? Es decir, el binomio propio y común tiene que estar también en nuestras leyes, ¿no? En las leyes del Estado, pero también en las leyes de las autonomías, para que el pluralismo cultural es constitutivo de nuestro ser, también el pluralismo lingüístico, pero claro, insisto, también apreciando los elementos comunes. Y luego, claro, ya a partir de ahí, pues ya consensos sobre el modelo económico, consensos sobre la manera de enseñar en la escuela. Es decir, es ridículo que, vamos a ver, a mí es que cuando me hablan, por ejemplo, de cambiar
la forma de la jefatura del Estado para ser una república, yo siempre digo, mirad, para utopía republicana pendiente que tenemos los españoles es aprobar una ley de educación apoyada por todos los partidos. Eso sí que es una utopía republicana, ¿no? Decidir cómo vamos a educar a nuestros hijos en común. No hay nada más republicano que eso. Es infinitamente más importante que cómo se escoge la jefatura del Estado, ¿no? Y infinitamente más republicano, ¿no? en su sentido, ¿no? Claro, pero es que, claro, esa reivindicación de cambio de la jefatura del Estado es falsamente republicana, es justo al revés. Quiero decirlo, ahí está el servicio, esa petición o ese deseo del revan... No quiero decir revanchismo. Es lo que dices tú, quiero decir, no es republicanismo, es segundo republicanismo, ¿no? Claro. Es la idea de que hasta que no proclamemos la Tercera República no habremos vencido a Franco, ¿no? No tiene que ver realmente con la idea de potenciar una comunidad de ciudadanos libres e iguales, no tiene que ver con eso, tiene que ver efectivamente con saldar una cuenta que la gente que se estima todavía abierta en la historia. Yo creo que no, yo creo que está cerrada, ¿no? esa historia, ¿no? Y desde luego yo no quiero enmendar la plana a mis mayores cuando la cerraron, como la cerraron en el 78. Y a mí me gusta mucho esto que decía Sabater sobre la Constitución, ¿no? Que es la que nos hace libres e iguales a todos, pero sobre todo nos hace iguales en nuestra capacidad de ser lo que nos dé la gana al día siguiente, ¿no? O justo en el momento de aprobar la Constitución y después que cada uno sea lo que quiera, ¿no? Entonces a mí me parece una definición muy buena de lo que tenemos. Todo esto además tiene que ver con algo que, como no, también has escrito mucho y has escrito recientemente, sí, no sé si es ayer o algo así, cuando publicaste este artículo sobre memoria e historia, ¿no? Que a mí me gustó mucho y tiene tanta relación con todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Allí creo que mencionabas a David Rieff, ¿no? No sé si el libro es el último que leí que él ha escrito mucho sobre la cuestión de la memoria y la justicia transnacional y todo esto. No sé si era In Praise of Forgetting, pero ese es el que yo creo que el último que leí, aunque tiene otros anteriores. Pero bueno, esto me ha llevado a pensar mucho sobre cómo recordamos. Porque hay muchas formas de recordar y luego cómo transmitimos los recuerdos, ¿no? Porque creo que esto está en el núcleo de por qué no podemos lograr estos, o por qué tenemos estas dificultades de lograr estos consensos que yo creo que son muy necesarios, ¿no? Por un lado tienes cómo contamos el 78, cómo contamos cómo se logró esa reconciliación, como estás haciendo tú ahora, ¿no? Franco, que hemos hablado. La cuestión de naciones, la cuestión de ETA también, ¿no? O sea, cada vez que yo leo una de estas encuestas donde se pregunta a los menores de 18 años qué era ETA, qué quería ETA, etcétera, y sale un porcentaje gigantesco de gente que no tiene absolutamente ni idea de qué era ETA, de cuáles han sido las consecuencias. Lo mismo con Franco, ¿no? Quiero decir, es que es para llevarse las manos en la cabeza. Yo estaba pensando también en cómo resuelven estas cosas en otros países, ¿no? Alemania, por ejemplo, a mí me parece un país muy modélico en el sentido de cómo sigue educando generación tras generación en lo que fue el nazismo, ¿no? El museo, el memorial en Berlín sobre el Holocausto, que no se llama así, es sobre los judíos asesinados en Europa. Muchos en Berlín dicen, ¿asesinados por quién? Te olvidaste de mencionar al régimen nazi. Pero bueno, dejando esos cinismos aparte, siempre está lleno de escolares. Siempre hay una visita, siempre hay unos cuantos autobuses y siempre hay niños ahí, siempre hay escolares. Entonces, eso es algo que yo no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que no lo hemos hecho en España y no se hace. Y por eso tienes a generaciones amnésicas, ¿no? Respecto a lo que han sido todas estas cosas. ¿Cómo crees que se engarza todo esto? La memoria de sobre lo que tú has escrito, la historia, los consensos. Gracias por mencionar mi artículo del otro día, la memoria y la historia, ¿no? Bueno, claro, eso es un tema muy meditable, ¿no? Da para una conversación infinita.
el libro que citaba de David Reef es este libro así un poco provocador que él escribe, ¿no? Que se llama Contra la memoria, ¿no? Contra la memoria, sí. Lo que él viene a decir es que obsesionarse con lo que pasó pues aboca a los pueblos a revivir una y otra vez el enfrentamiento, ¿no? Y pone en cuestión, digamos, este consenso que existe en Europa sobre el deber moral de recordar, ¿no? Dice que no hay ninguna prueba de que recordando se eviten nuevos crímenes, y que a lo que apunta la evidencia es que si tú recuerdas mucho mantienes el agravio carne viva y impides a los pueblos mirar hacia adelante, ¿no? Vamos a ver, yo creo que tiene algo de razón en la idea de que hay memorias fanáticas, de que hay memorias tóxicas, de que hay memorias muy sectarias, ¿no? Y de que si permites que una memoria sectaria se convierta en memoria oficial, entonces tienes un problema. Pero creo que Reef también descarta muy rápido la posibilidad de que desde los poderes públicos se hagan relatos históricos inclusivos, se hagan relatos históricos no reñidos con la historicidad de los hechos, razonablemente encauzados, ¿no? Siempre estilizados, siempre un poquito simplificados, ¿no? Porque si no, no serían un relato, si no, no serían trasladables, ¿no? Quiero decir, la historia académica siempre va a ser más compleja, ¿no? Que la memoria colectiva. Pero también creo que los pueblos van a recordar, ¿no? Sus momentos traumáticos y que es bueno que esa memoria se formule no por los legisladores, quiero decir, no deben los legisladores, sino por la sociedad civil, ¿no? En términos pues lo más razonables posibles, ¿no? En el caso de ETA, pues ahí tienes un buen ejemplo, ¿no? Quiero decir, yo no soy nada partidario, o sea, ahí por ejemplo a lo mejor Reef nos diría, bueno, es que ya a lo mejor no es bueno estar recordando los 1000 asesinatos de ETA todos los días, ¿no? Y yo digo, bueno, no, pues sí que es bueno porque primero porque muchos asesinatos siguen sin resolver y segundo por esa especie de lealtad a quien se dejó la vida, ¿no? Por nosotros. Lo que no puedes hacer es un relato que falsee los hechos históricos, ¿no? Y entonces en España tenemos dos lugares de memoria que son particularmente difíciles de abordar, que son la guerra civil y su secuela de dictadura y la violencia de ETA, ¿no? Y curiosamente, quien quiere recordar uno, ¿no? Pues no quiere recordar el otro y viceversa, ¿no? Yo soy partidario de recordar los dos en unos términos que sean justos con las víctimas, ¿no? con quien sufrió aquellos sucesos deleznables, ¿no? En ambos casos, ¿no? Entonces, intentar no ser unilateral, ¿no? En ese recuerdo. Lo que pasa es que yo no sé muy bien qué sufrimiento pueden oponer, en el caso de ETA, la parte abertzale, ¿no? O sea, si aceptamos el marco de un conflicto entre dos partes, pues resultaría abultadísima la desproporción entre el sufrimiento de uno y el de otro, ¿no? Con lo cual no creo que se trate del mismo caso de la guerra civil, donde ciertamente las culpas están más repartidas. Y estoy totalmente de acuerdo en esta cuestión de que lo central en cualquier recuerdo, en cualquier ejercicio de memoria, tienen que ser las víctimas, ¿no? Pero ¿no crees que también es igualmente importante tratar, por lo menos intentarlo, que además de no reabrir heridas con nuestra memoria, tratemos de evitar que las cosas vuelvan a ocurrir? Quiero decir, porque quien no recuerda, por seguir con el ejemplo, quien no recuerda lo que fue ETA, no va a tener esa capacidad crítica, esa capacidad de escandalizarse por lo que hablábamos antes, escandalizarse moralmente por nuevas violencias basadas en la etnia, por ejemplo, o nuevos enfrentamientos entre españoles, ¿no? Cosas que ya habíamos superado, ¿no? Entonces, ¿no crees que debería ser también un objetivo prevenir mirando al pasado? Por supuesto, quiero decir, el recuerdo del fanatismo pasado debería vacunar
frente a la tentación del fanatismo futuro. No, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con eso, ¿no? Y desde luego yo participo de cualquier actividad o iniciativa que ayude a recordar lo que fue ETA. Y también debo decir que noto en la sociedad española, no en toda, pero noto iniciativas muy loables de personas, particularmente del País Vasco, que no parecen muy dispuestas a que se eche una paletada de tierra sobre todo lo que ocurrió, por muy incómodo que resulte a algunos actores políticos, ¿no? Está habiendo iniciativas bastante potentes, ¿no?, en ese sentido. Veo películas, veo series, pues eso, investigación académica seria, bien hecha. Y soy relativamente optimista, ¿no? Yo creo que no vamos a olvidar a la gente que cayó por nosotros. Oye, llevamos ya un buen rato hablando. Déjame hacerte, si quieres, una última pregunta, porque es cercana a tu desempeño, a uno de tus desempeños profesionales, ¿no?, que es la diplomacia. Hace unas semanas estaba conversando también en el programa con Marlene Wind, que es esta profesora de la Universidad de Copenhague, que, bueno, cuando Puigdemont llegó allí a dar su meeting, bueno, pues se la encontró ella enfrente con sus requerimientos de explicación, ¿no?, sobre su propia posición independentista, cosa a la que Puigdemont no estaba muy acostumbrado, ¿no? Hablando con ella, incide mucho y lo destaca en un libro que ha publicado recientemente, en que España no ha sabido defenderse bien frente al relato victimista del independentismo catalán, ¿no? Entonces, esto también, de nuevo, tiene muchas dimensiones, ¿no? Tú, como diplomático destinado fuera, ¿tienes una imagen un poco distinta de esto? Qué puede hacer el cuerpo diplomático, por decirlo así, para convencer en el extranjero de que España es una democracia plena, ¿no? Yo sé que se hace de forma individual, y lo he visto, y he hablado con muchos diplomáticos que contestaban cuando salía un artículo en el New York Times, intentaban meter otro explicando la versión, digamos, el relato constitucionalista, ¿no?, y las mentiras que había en ese previo discurso. ¿Tú crees que ha faltado arrojo por parte de gobiernos de izquierda y derecha en España para que los que estáis fuera de España podáis defender esta idea de que España es una democracia y no la propaganda de los secesionistas fuera? Vamos a ver, aquí hay varias cosas. Yo, como diplomático, efectivamente he participado de esfuerzos junto con todos mis compañeros casi en la última década, debo decir, para neutralizar la propaganda independentista. Y se nos ha acusado de hacerlo mal o de ser poco eficaces. Hombre, hemos hecho, desde luego te puedo decir que nos hemos dejado muchas horas de trabajo en esto, pero debo intentar explicar que tenemos serias desventajas en esta lucha. La primera, y quizá, es que nosotros, pues, aunque somos ciudadanos comprometidos con nuestro país y funcionarios leales, lo que no somos fanáticos y apóstoles, ¿no? Entonces, cuando el otro equipo lo que tiene es un verdadero apostolado, ¿no?, pues es normal que hagan más ruido o que lleguen más lejos, ¿no? En segundo lugar, ellos utilizan una plantilla mental, ¿no?, que funciona muy bien en el exterior, que funciona muy bien con cualquiera de nosotros, que es el relato de David contra Goliat, ¿no? Entonces ellos, básicamente, casi cualquier interlocutor suyo eso lo entiende, ¿no? Usted es un débil peleando contra un grande, ¿no? Y entonces eso lo saben capitalizar muy bien, ¿no?, porque intuitivamente pensamos que el débil tiene razón, ¿no? Y eso nos pasa a todos, ¿no? Y entonces, explicar que realmente quien lo pasa mal en Cataluña es el sector constitucionalista, y si alguien tiene razones para sentirse pisoteado en sus derechos son los catalanes españoles, ¿no?, en Cataluña, y no tanto al revés, pues esto es complicado, ¿no? Porque en principio tú eres el Estado, tú eres la parte poderosa, ¿no?, con lo cual no se explica bien.
Y luego, en tercer lugar, yo siempre digo que el relato en el exterior se gana en el interior. Todo lo que los locutores o los periodistas o los creadores de opinión en otros países dicen sobre el problema territorial español, al final son reverberaciones del discurso dentro de España. La gente, pues eso, lee los editoriales de los principales periódicos españoles, lee lo que dice el periodista de prestigio en España y lo copia. No te creas que hay tanta gente que se hace una opinión por sí mismo. Sencillamente, pues bueno, pues vas a la esfera interna y trasladas un poquito lo que hay. Entonces, si la opinión pública interna española o la opinión publicada tiende a disculpar los excesos del independentismo, ya te puedo asegurar yo que no hay nada que podamos hacer los diplomáticos en el exterior, ¿no?, para que no lo hagan también el establishment mediático y político de terceros países. Ya está. No tiene más historia, ¿no? Si se les comprende, si se les da razones, si se admite que se ha hecho mal, tal, pues entonces no hay nada que podamos hacer los diplomáticos fuera, ¿no? Esto es así. Ya, si quieres una nota optimista, mi experiencia como diplomático es que España es un país que cae simpático, ¿no? Y que España es un país que cae bien en el exterior. La imagen que tenemos es buena, la imagen espontánea, la imagen no interferida por agentes externos es de que somos un país, pues eso, estupendo para vivir, democrático, una potencia media, con una cultura de primer orden, interesante, bueno para hacer turismo, bueno para hacer negocios. Yo lo que he encontrado en mi carrera como diplomático, primero en Canadá, luego en Italia, es grandísimo interés y simpatía espontánea por España. Y eso, digamos que es la desventaja de la otra parte, ¿no? Es la desventaja de los independentistas, que en el momento de la verdad creyeron que el mundo iba a reaccionar contra España como si España fuera la Serbia de Milosevic o la Sudáfrica del apartheid. Y no fue así. No fue así, ¿no? O sea, el mundo entendió que España era una democracia y que tenía derecho a defenderse de una agresión a su orden constitucional, ¿no? Pero bueno, me gustaría terminar remachando esta idea, ¿no? La batalla del relato internacional se gana si se gana la batalla del relato interno. Si no, no hay tutía. No, estoy totalmente de acuerdo con esto que estás diciendo y además mi experiencia también viendo fuera es exactamente la misma que tú dices. Así que la historia de David frente a Goliat llega donde llega, ¿no? Pero bueno, oye, Juan Claudio, no te voy a robar más tiempo, sino ya vas a necesitar más de otro sábado para hacer todas tus cosas. Muchísimas gracias por el tiempo que me has dedicado esta tarde y bueno, como siempre, pues estaremos en contacto y hablaremos. No, gracias a ti, Paco. Ha sido un placer que me hayas abierto las puertas de tu casa. Sigo tus entrevistas con interés, entrevistas a gente que conozco, que son buenos amigos y siempre se aprende mucho escuchándote.